Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos por comenzar. Queremos agradecer la presencia de Ruth Boucher, que nos está deleitando con su arpa. Un aplauso para ella. Bueno, es un placer darles la bienvenida en esta ocasión tan especial. Hoy nos hemos reunido para celebrar la presentación del libro ¿Quiénes somos? Una obra que sin duda dejará una huella en nosotros porque explora nuestros orígenes como comunidad sanducera. Agradecemos la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan y la de todos ustedes, por supuesto. Andrés Germano Berti Rual nació en Paysandú un día de otoño de 1961. Hijo de María Aurora Rial y Juan Bosco, el Chiche Berti. Un filatelista, bancario, periodista y publicista que le transmitió la pasión por la historia. Es el segundo hijo de 3 hermanos, Patricia y Carlos. Patricia, como toda hermana mayor, hoy nos acompaña. Ella nos contó que a Andrés le gusta la historia desde chiquito, los archivos y los juegos de armar, porque siempre andaba armando y desarmando cosas, ya que es muy hábil con las herramientas. Siguiendo la tradición familiar, tuvo 3 hijos, Gastón, Mercedes y Tomás, y 2 nietos, Alejo y Jazmín. Y Raquel, su compañera de vida, quien seguramente también disfruta de sus dotes de buen cocinero. Desde muy joven se especializó en la digitalización de imágenes, llegando a desarrollar un equipo de características propias y alto desempeño, con el cual se realizan tareas de apoyo a Biblioteca Nacional y otras instituciones de preservación de material histórico. Cuenta con 30 años de experiencia en gráfica, principalmente en Diario El Telégrafo de Paysandú. En paralelo se dedicó a la investigación histórica, enfocado principalmente en temas locales. Desde el año 2005 ha participado como colaborador y o editor de casi todos los trabajos referidos a historia local. De 2015 a 2020 publicó en El Telégrafo más de un centenar de artículos originales, aportando en muchos de ellos datos inéditos y en otros corrigiendo algunos errores históricos. Además, realizó una investigación exclusiva sobre el primer monumento erigido en el país, el de la Libertad de Paysandú, de 1860, incluyendo un estudio sobre el primer escultor en Uruguay, Giuseppe Livi, material aún no publicado que ha recibido elogios y comentarios de entendidos en la materia. Desde 2015 a la fecha, integra la Comisión Departamental de Patrimonio Cultural. Ha publicado artículos en la prestigiosa revista Todo es Historia, de Buenos Aires. A su vez, desarrolla tareas de asesoramiento en historia local dentro de la Intendencia Departamental de Paysandú y es el referente del Centro de Documentación e Investigación Daniel Vidart. Actualmente cursa una diplomatura sobre la frontera como región histórica en el Centro de Documentación Histórica del Río de la Plata y Brasil, Dr. Walter Rela, que patrocinan instituciones de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay. Andrés es un hombre inquieto, curioso. No se queda con la idea de las cosas, sino que investiga, toma postura, cuestiona, analiza. Es ordenado, sistemático, sumamente generoso con los saberes que posee, respetuoso de las fuentes, sabe trabajar colaborativamente y con humildad. En el decir del gran novelista irlandés Oscar Wilde, cualquiera puede hacer historia,
pero solo un gran hombre puede escribirla. Les recuerdo que el libro que se va a presentar hoy ha sido declarado de interés departamental por la Junta Departamental de Paysandú por su carácter exclusivo, a partir de una moción presentada el 25 de julio de este año por los ediles Karina Teixeira, Vanessa Contreras y Marcelo Tortorella. A continuación será la profesora María Julia Burgueño quien nos presente esta producción de Andrés. María Julia es profesora de Historia, egresada del IPA, docente de instituciones públicas y privadas de educación secundaria, Universidad del Trabajo e institutos de formación docente. Historiadora, especializada en patrimonio industrial, patrimonio funerario y patrimonio cultural con perspectiva de género. Su trayectoria profesional incluye labores de investigación e interpretación, puesta en valor y difusión de temas históricos. Ha realizado conferencias y ponencias en diferentes congresos y seminarios en América Latina y Europa. Países como Perú, México, España han recibido sus aportes desde Uruguay. Directora de Museos y Patrimonio de la Intendencia de Paysandú en el periodo 2010-2015. Presidenta del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento. Coordinadora de TICI Uruguay, el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, dependiente de UNESCO. Integrante actual de ICOMOS Uruguay, Asociación de Arqueología Industrial, Red Uruguaya e Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, Centro para la Conservación del Patrimonio, y nadie mejor que ella, que también ha dado mucho para la historia de Paysandú, para que lo presente. Gracias. Muchas gracias, Luján. Muchas gracias, Luján. Bueno, para mí no solo es un honor, es una alegría. Afectivamente tengo que decir, primero que nada, que me siento muy honrada y es muy feliz. No solo por estar en Paysandú, por supuesto, que ustedes ya saben que la heroica, a pesar de que hace muchos años que me mudé, no deja de estar en mi corazón. Y en el caso de Andrés, cuando Andrés tuvo la deferencia de invitarme para la presentación de su libro, por lo tanto, ya hace un tiempo atrás que me está, ¿puedo decir acosando? Intelectualmente, lo digo, y acosando intelectualmente para que leyera y escribiera y demás. Pero es una alegría porque, revisando un poquito lo que trabajamos hace unos años, ya en el 2006, es impresionante cómo pasa el tiempo, en el 2006 trabajamos juntos con el grupo Raíces, el grupo de CEUPA de ese momento, en aquellos fascículos que salían con el diario El Telégrafo, que se llamaba Paysandú en tiempos de, que comenzaba desde el origen de Paysandú hasta 1910, por supuesto, cuando aparece esa otra fuente documental fundamental para Paysandú, como es el diario El Telégrafo. Así que ha sido un trabajo de muchos años, y en estos últimos, a partir del archivo Daniel Vidar, a partir de los trabajos de patrimonio industrial que vengo realizando en todo el país, él ha sido realmente una persona consecuente y, como digo, generosa. Para no demorar mucho, porque me pediste pocos minutos para que hablara, me atreví a escribir algo que voy a irlo comentando con ustedes. Sin duda, la historiografía nacional uruguaya es muy rica, porque mucho se ha escrito y muchos han sido los investigadores que se han preocupado de difundir documentos o vivencias del pasado, siempre con seriedad y respeto. Por suerte, hace un tiempo atrás, quizás muy poco, se ha comenzado a escribir con la mirada y la vivencia desde cada uno de los territorios que forman nuestro país.
no solo desde la ciudad portuaria capital. Es por eso que celebramos cada vez que un investigador lo hace con la mirada local y afirmamos sin dudar que la historia local sigue siendo un debe de la historia nacional uruguaya. Desde la historia y desde el periodismo nos llega esta obra de Paysandú, porque su autor no se desprende de esas dos facetas que lo caracterizan. Es un libro en que la lectura es ágil, amena, que nos va introduciendo en una temática que, aunque conocida por algunos, no lo es por todos, ni por todos los sanduceros. Para lo que algo sabemos es que ella nos interpela y nos cuestiona. No más el origen, el nombre, las primeras décadas de Paysandú, lo que tiene este primer tomo. Sin duda afirmo que es un trabajo de investigación histórica serio y con sentimiento. Un sentimiento que refleja el querer del autor desde su título, ¿quiénes somos? Título que nos interpela y que el autor explica en el prefacio, y que hoy lo va a explicar. ¿Hablas de subjetivismo en historia? Sí, porque la historia la escribimos las mujeres y los hombres, no seres iluminados, personas de carne y hueso. Por lo tanto, a mi entender, no es una contradicción, es un complemento. La historia es siempre discusión. Claro, bendita discusión que no deja las cosas en statu quo, sino que hay diferentes opiniones, eso sí, fundamentales para el lector. En esta oportunidad son más de 120 páginas con rigor histórico, basado en fuentes documentales e iconográficas. Tiene un excelente aporte de mapas y planos, con una extensa bibliografía y fotografías de muy alto valor histórico. Fue muy acertado recordar a Humberto Chivelli. Y con una precisión técnica como es de esperar de Andrés. Hace una recorrida exhaustiva de estudios históricos de todos los tiempos, por mencionar algunos solamente. Los enfrentamientos ideológicos, filosóficos y demás de Setembrino Pereda y Baldomero Vidal, la propuesta de Juan Pibel Devoto, de Augusto Schulkin, de Daniel Vidal, de Rodolfo González Risotto y de Susana Varese, de Poems, de Óscar Padón Fabre, de Diego Braco, de José Rivero, de Miguel Pías, entre muchísimos más. Pero además están presentes otros ámbitos culturales, como Carlos Estefanel, Aníbal Zampayo y Catherine Bernes. Impresionante ese trabajo por el tiempo y por la temática. Por supuesto está presente el diario y el telégrafo, entre otras publicaciones investigadas y mencionadas. Presenta lo que Andrés denomina bitácora sencilla, que para mí no es más que la periodificación, algo muy esclarecedor y didáctico de los orígenes de Paysandú, que toma límites cronológicos entre 1749 y 1802. Trabajo fundamental, aporte para los docentes. Esta excelente propuesta de Andrés Oberti nos nutre de conocimiento, pero también de avidez para seguir hurgando en las historias de vida de nuestra historia local sanducera. Comenzaste el libro teniendo como punto de partida las investigaciones del profesor sanducero Juan Pibel Devoto, mi maestro, que no solo me emociona personalmente, sino que me enorgullece profesionalmente. Sino que ya con esa mirada de Pibel estás poniendo al lector en la situación de ver que este es un trabajo muy serio, sistemático,
porque ¿quién sino Pibel Devoto, como incansable historiador, entre sus muchas facetas, se puso como línea conductora la búsqueda de la identidad de Uruguay en historia, en sus raíces, en la tradición, en todos aquellos valores representativos del pasado oriental uruguayo? De cada uno de los capítulos, no voy a desarrollarlos, o partes del libro, seleccioné un tema específico, el que a mí más me llevó. Del capítulo 1, los orígenes, el concepto de paso, puesto, puerto y pueblo, que me encanta porque esa es precisamente. Y tú nos dices, el punto neurálgico de la polémica que existió y probablemente exista siempre es decidir qué criterio se toma para evaluar lo que es realmente el origen de un poblado en esa época, considerando las condiciones en que se vivía en medio del enorme territorio desolado que era la gran estancia de Yapeyú a mediados del siglo XVIII. Y más adelante, con una expresión no muy formal, expresas con respecto al tema controvertido del enfrentamiento con Martínez Aero. Me encanta esta frase, la comparto. Dice Andrés, a eso hay que sumarle un factor importantísimo para enturbiar más el confuso caldo. En el capítulo 2, en el del nombre, lo inicias preparándonos de antemano a lo que vamos a leer, diciendo, en esas características del lenguaje informal, si bastante tela dio para cortar la discusión de nuestros orígenes, el tema del nombre de la ciudad y por añadidura del departamento no le va en saga y aún ofrece mucho pan. Esas características son propias tuyas de esas formas expresivas. Aquí aparece otra vez, como en el inicio del libro, el historiador francés Marc Bloch. Marc Bloch citado por Andrés Oberto. Figura relevante Marc Bloch, por supuesto, de la historiografía contemporánea, de la nueva historia, etc., pero que él lo pone como base teórica para el desarrollo del tema específico del nombre Paysandú, del cual Andrés, sin duda, hablará ahora después de los acuerdos y desacuerdos al respecto, me imagino, y de las estrellas en el cielo, que lo dejo ahí para que lo analices. Por último, comparto totalmente el concepto de que, y esto textual de Andrés, el ADN de un sanducero o sanducera tiene básicamente 5 cromosomas bien definidos: camino, río, isla, paso y heroísmo. Viene de los primeros lugareños y se fue transmitiendo a todas las generaciones. Comparto totalmente esto, aunque sea de las adoptadas en Paysandú. También lo expresa en su capítulo de Finalizando. En el capítulo 3, que se titula Identidad en contexto, me llamó la atención y es un tema que me interesaría profundizar. Digo que no lo conozco al respecto, que es el de guaraníes, yapeyuanos, ribereños y rosarinos. Me mataste con estas 4 características de la identidad primigenia de la esencia sanducera, junto obviamente al concepto del paterno, el río Uruguay. En conclusión, estoy terminando. El aporte valioso que será este material historiográfico de Paysandú, el primero de 3 tomos, no será solamente significativo para los sanduceros de la ciudad, que podrán reconocerse, motivarse para seguir buscando sus raíces, sino para el departamento de Paysandú todo, y agrego muy especialmente para Uruguay. Docentes y estudiantes, sin duda,
se verán beneficiados al recorrer estas páginas, con las referencias documentales, gráficas, iconográficas, para su información y principalmente para su formación académica y profesional. Pero también el ciudadano común, que tendrá oportunidad de conocer, quizás por primera vez, el valioso significado del ser sanduceño. Paysandú debe buscar su identidad en su historia, en sus mujeres, en sus hombres, en sus raíces. Este libro de Andrés es uno de esos aportes. Muchas gracias. Hola, ahora me toca a mí. ¿Qué hago ahora? La verdad que muchísimas gracias, María Julia. Gracias, Luján, también. En primer lugar, gracias a todos, que no los veo en este momento. A ver, Guille, por favor. Ahí está. No, en todo caso, si me apagás esta de frente, que no. Ahí. Gracias. Disculpen. No, que a muchos ya los saludé y si me pongo a saludar a todos los que han tenido, los que me hacen el honor de haber venido, no empezamos más, así que disculpen a todos los que no saludé y ya los saludaré a la salida. La verdad que después de escuchar todas esas cosas uno dice, bueno, ya está, ¿qué voy a decir? Pero sí lo que voy a apuntar es que algunas cosas me parecieron que debe corregirse. No, sobre que soy inquieto, no sé, ustedes me irán corriendo por ahí o algo. Y después, si soy ordenado, habría que preguntarle a Raquel cómo tengo mi oficina, entre comillas, ahí que a veces ni yo entro, los papeles se caen por todos lados. Ella no entra. Y luego que me queda grande la frase de White que leyó Luján, por favor. De los hombres que hacen la historia y todo eso, no. Disculpame, pero a mí me queda grande. Bueno, vamos a empezar porque hace frío y nos queremos ir todos temprano para casa con la estufita, pero el tema es el siguiente. Como bien dijo ella, a ver si esto funciona. Bueno, disculpen. ¿Por acá? Ahí va. Bueno, en primer lugar, esto es la historia de la ciudad de Paysandú, no es la historia de Paysandú. Estamos acostumbrados todos, ¿se escucha bien? Porque esto nunca tuve alguna hinchadita. Bueno, gracias. No, está bien, está bien. Estamos acostumbrados a ver la historia de Paysandú, pero yo me dediqué solo a la ciudad de Paysandú. Me pareció que es el comienzo de todo y merecía un desarrollo este punto específico. Después vendrá toda la demás historia y purificación y revolución de Quebracho y todo lo demás, pero el origen de la ciudad de Paysandú es el origen de todo, entonces me concentré ahí. Y esto está presentado, o va a estar presentado, en 3 tomos. Les aconsejo ir mirando la pantalla, no a mí que no van a ver nada. El primer tomo, como bien dijo María Julia, tiene 3 capítulos básicos, son origen, nombre y contexto. No hace falta explicar de qué se trata, ¿no? Eso va hasta 1802. ¿Por qué hasta 1802? Porque el año donde se termina el juicio con Martínez de Aedo y Yapeyú, entre Martínez de Aedo y Yapeyú, no les voy a explicar todo eso porque está en el libro, pero ese año es fundamental porque a partir de ese momento cambia la historia, es un año bisagra que nos cambia la historia. Por eso el primer tomo va hasta 1802. El segundo, de 1802 a 1864, incluye todo el tema Casablanca, con el cual nos hemos peleado y nos vamos a ir peleando con María Julia toda la vida, y acordando también. Y va hasta la defensa del 64. Y el tercero, sí, totalmente dedicado a la defensa del 64-65.
que trato de abarcar génesis, desarrollo y consecuencias. Me parece que merecía un tomo totalmente aparte y dedicado a eso. ¿Desde cuándo existe el concepto de Paysandú? ¿Cuál fue la primera vez que se nombró el tema de la historia de Paysandú? ¿Quién lo dijo por primera vez? ¿Quién empezó a tratar el tema por primera vez? Y encontramos a este señor que se llama Juan Manuel de la Sota. Acá hay algunos políticos, les sonará ese nombre porque es bisabuelo de José Manuel de la Sota, esos de la Sota de por allá arriba, Argentina, Córdoba. De Córdoba, exactamente. Juan Manuel de la Sota fue un historiador uruguayo que algunos lo consideran el primer historiador, pero fue el primer historiador, pero no era uruguayo. Era nacido o en Santa Fe o en Córdoba, está en discusión todavía, más inclinado para Santa Fe. Pero el primer historiador fue Isidoro de María, el primer historiador uruguayo. Pero de la Sota fue el primero que trabajó en Uruguay con temas históricos. Y casualmente él fue lo que publica por primera vez, que es en 1841. Se me ajustó algo por acá, se me cayó. Ahí va. Como les comentaba, don Juan Manuel de la Sota, en ese libro, que es de 1841, se llama Historia del Territorio Oriental del Uruguay. Y ven que dice del Territorio Oriental del Uruguay, porque éramos Estado Oriental del Uruguay. Ni soñar con Uruguay, ni con República. Estado Oriental del Uruguay, bueno, él hace la historia del Territorio Oriental del Uruguay. Y ahí, de la Sota, en una parte, se refiere al origen de Paysandú, sin dar fuentes. O sea, plantea algo y no dice de dónde lo sacó, ni nada, ni por qué. Y esa es la primera vez que se habla del origen de Paysandú. De la Sota una parte dice, está hablando, él dice, el progreso que había hecho la agricultura hasta esa fecha era tal que de sus sobrantes se habían extraído del puerto de Montevideo en abril de este año 9.000 fanegas de trigo, las haciendas vacunas y caballares se habían propagado extraordinariamente en una y otra banda del Río Negro, está hablando al sur y al norte del Río Negro, y dice, este incremento, o sea, de las haciendas vacunas, ¿no?, dio ocasión a una ruidosa competencia que se suscitó entre los habitantes de las misiones, se refiere a las misiones orientales, y los de la banda oriental del Uruguay, acerca de la pertenencia de las que se hallaban entre los ríos. Ya se empezaban a pelear por las vacas, de quién era qué vaquita de quién, entre los ríos Chi y Negro. La resolución fue favorable a los orientales, más los de Misiones, con el objeto de precaver que los ganados que se hallaban al norte del Río Negro pasasen a la parte sur. Destinaron a fines de este año al corregidor Gregorio Soto con 12 familias y con ellas se situó en Paysandú. Este es el origen de esta villa, que después ha progresado tan rápidamente que es la mayor población de la República después de la capital. Lo dice Juan Manuel de la Sota en 1841. O sea, para él el origen de Paysandú es una disputa entre Misiones y los del sur del Río Negro para que los ganados no se pasasen hacia el sur, poner una especie de freno, de tapón ahí, un puesto, y tratar de evitar que el trasiego de ganado. Pero dice, lo extraño es que él dice, vinieron y se situaron en Paysandú. O sea, no se situaron en un lugar como que Paysandú ya existiera, no es claro. Y acá, ¿por qué les estoy contando esto? Porque es uno de los problemas que yo me encontré en las fuentes, que muchas veces no son claras las fuentes, y las hemos tomado como que fueran claras o valederas, y por ahí a nadie se le ocurre cuestionar a Juan Manuel de la Sota, que hizo un montón de obras más, y que fue nuestro primer escritor que se dedicó a la historia. Pero ¿por qué no? Porque ya de entrada a mí no me queda claro de dónde y por qué. Esa es la primera vez que se menciona Paysandú, y de ahí en adelante parten varias interpretaciones, de que vino con esas 12 familias a fundar no dice fundar, dice simplemente, se situó don Gregorio Soto con 12 familias en Paysandú. Esa es la primera fuente.
Luego aparece en 1850, lo que tienen ahí al lado, el Catecismo Geográfico y Político Historia de la República Oriental del Uruguay. Acá ya estamos hablando de otra cosa, no es territorio, es la República Oriental del Uruguay, de la Sota también. Y ahí vuelve a plantear lo mismo, o sea, él mismo se cita a sí mismo y repite lo mismo. Estas dos son las primerísimas fuentes del origen de Paysandú, y habla de don Gregorio Soto, que era el administrador general de las misiones orientales, y llegó al lugar de Paysandú y fundó con 12 familias. Pero ¿quién aparece después? Aparece don Isidro de María, este sí es nuestro primer historiador, que en 1872, en la tercera edición de su compendio de la historia de la República Oriental del Uruguay, era muy común hablar de los compendios en esta época, lo cita a De la Sota, toma la idea de La Sota, pero le agrega algo. De María le agrega, fíjense, como que copia lo mismo de La Sota, pero no igual. Dice, corrigió Juan Soto con 12 familias de las misiones a situarse en Sandú. O sea, ahí cambiamos. Él hablaba de Paysandú, ahora de María habla de Sandú. Siendo este el origen de la fundación de la villa de Paysandú en aquel año, está hablando de 1772. Tomando el nombre del cura que los doctrinaba, Padre Sandú. O sea, acá tenemos a Isidoro María, que es el primero que mete el tema del Padre Sandú. Lo pone él, no dice dónde lo saca ni en base a qué. Perdón, la primera edición que hizo de María del Compendio de la Historia de la República Oriental del Uruguay fue de 1864, miren qué año. En ese año él saca ese libro. Y después pasamos a don Septembrino Pereda, que cambia un poco la cosa, y en el 96, en 1896, en su libro Paysandú y sus progresos, introduce el tema de Casablanca. Entonces tenemos Gregorio Soto, que viene con 12 familias al sitio de Paysandú, al sitio de Sandú, y después, bastantes años después, unos cuantos años después, Pereda dice que eso fue en Casablanca. Y Pereda sostiene eso y lo afirma con un montón de razones que en realidad son como de él nomás, pero no tiene mucha documentación de por qué dice eso. Y él insiste con ese tema, y en 1913 va hasta las ruinas de Casablanca, que él pensaba que eran las ruinas de Paysandú. En Casablanca todavía existe entre la maleza ahí unas ruinas de la casa de Almagro, que fue lo que fue realmente. Y en esa época, en 1913, todos pensaban, y se te vino a la cabeza, pensaban que eran las ruinas de Paysandú, le llamaban el Paysandú viejo o las ruinas de Paysandú. Él va hasta ahí, saca fotos, visita con un grupo de amigos, acá está la foto, el 14 de febrero. Y bueno, Pereda empieza a publicar sus teorías y sus temas sobre Paysandú y el origen en Casablanca, y habla del padre Sandú. Y acá aparece Alfredo Piñat. Alfredo Piñat, son sanducero, un periodista, que murió joven, murió a los 31, pero él poco tiempo antes de morir se empieza a plantear y empieza a cuestionar si realmente Pereda tenía razón, porque le llamaba la atención que Paysandú fuera en esa zona, el comienzo. Al principio le cree y lo defiende a Pereda y defiende la teoría de las 12 familias y de Gregorio Soto y demás. Pero entra a desconfiar y empieza a buscar si realmente existió el padre Sandú. Y no lo encuentra, lo busca por todos lados y no lo encuentra. Y ahí aparece don Baldomero Vidal, que llegó a Paysandú alrededor del 19, por ahí en 1919, y junto con Piñat empiezan a cuestionar. Pero como no había nada para demostrar lo contrario, siguen sosteniendo que, bueno, que podía tener razón Pereda. Se van hasta las ruinas, acá está ese que está paradito ahí, se debe de ser Marombero, haciendo equilibrio arriba de la pared. Con Piñat visitan las ruinas esas, pero ya ven que eso no podía ser un comienzo de un pueblo. ¿Qué pasa? Piñat muere, y el que toma la bandera de Piñat y el tema es Baldomero Vidal, que ahí es cuando, después que muere Piñat, Baldomero se encarga de empezar a investigar realmente, con lo que ya había investigado Piñat, más todo lo que le empezó a investigar. Y Baldomero en 1923 llega a la conclusión de que no existió el padre Sandú.
de que por lo menos no lo encontró por ningún lado. Esta persona, Baldomero Vidal, el padre Baldomero Vidal, es fundamental, básico para entender la historia de Paysandú, para definir la historia de Paysandú. Después en algunas cosas podemos discutirlo, se pueden discutir, pero yo diría que en líneas generales es fundamental. En 1925, ¿qué pasa? Centenario de 1825, centenario del Uruguay. Ese libro que ven ahí, esa tapa, es un libro grueso así, enorme, que sacó la agencia Capurro, una agencia de publicidad que hasta no hace mucho existía, muy poderosa de Montevideo, y claro, hizo un álbum gigantesco así, que lo tenemos en el centro Vidal, señor Fariña, que se tranquilo, y bien lo conservamos. Bueno, no, ¿qué pasa? ¿Por qué ese libro? Porque ahí Pereda plantea toda su teoría y todo el Uruguay se enteró, y todo el mundo que vio este libro se enteró que habíamos sido fundados por el padre Sandú y con 12 familias y todo eso. Y mientras Vidal venía investigando, pero no podía todavía contrarrestarlo porque le faltaban datos, le faltaban cosas. Entonces, ¿qué pasa? En 1927 aparece este señor Percy Alvin Martin y publica en la revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, que era una revista académica muy difundida, no solo dentro de la academia, sino a nivel de liceo y demás. Era una base fundamental. Un artículo, o sea, reproduce un artículo de la revista Estudios de 1922 que hizo el padre jesuita Bernardo Nussdorfer, donde es la primera vez que se plantea la idea, que la plantea Nussdorfer, de Ipausandó, y que eso quería decir isla en el río. Entonces veníamos de la primera vez que se nombra Paysandú como algo fundado, algo creado, y esta es la primera vez que se nombra el nombre, el significado del nombre. De esta teoría se agarran un montón y tampoco la profundizan mucho. O sea, ¿qué pasaba? Alguien planteaba algo y no había discusión, no había cuestionamiento. Se tomaba como palabra santa y de ahí todo el mundo empezaba a repetir lo mismo. Y acá comienza una relación entre estas dos personas. Septimio Pereira era bastante mayor que Baldomero, y Baldomero como que se le atreve porque es un cura joven, desconocido, que venía de Montevideo, si bien había nacido en el interior del Paysandú, pero ya Septimio Pereira era un señor de la historia, una personalidad muy distinguida y diputado, bueno, político. ¿Y quién se iba a atrever a empezar a cuestionarlo? Se atreve Baldomero Vidal y empieza a cuestionarlo, y sobre todo trata de contrarrestar todas sus teorías, y esa lucha se da oficialmente y quedó plasmada en el Congreso de Historia Nacional que se hizo en 1928, y ahí fue una guerra tremenda, una guerra de teorías y de fundamentos entre estas dos personas. Ahí Baldomero plantea, para destruir la teoría de Septimio Pereira, aparece este mapa, el famoso mapa de las misiones jesuíticas, que lo presenta por primera vez el padre Guillermo Furlón en 1936, imprime un montón de mapas. Este famoso mapa es el mapa de 1749, donde figura Paysandú por primera vez. Ahí está remarcado con una rosita roja. Este mapa lo hizo el padre José Quiroga en 1749 y lo publicaron en el 53, perdón. Es la primera vez que aparece Paysandú. Entonces Vidal dice, ¿cómo va a ser que en 1749, donde yo tomé los datos, donde Quiroga tomó los datos y pone Paysandú, y después va a venir en 1772, mucho tiempo después, a fundar el padre Sandú algo? No podía ser. Acá había algo raro, porque ¿cómo va a aparecer Paysandú ahí en el 49 y en el 72 va a ser fundado? Esa lucha de argumentos fue tremenda, se dirimió en la prensa, se dirimió en los ámbitos académicos, uno argumentaba una cosa, otro argumentaba otra. En el 38, por ejemplo, Pereda saca un libro que fue uno de sus más importantes, Paysandú del siglo XVIII, origen y nombre, todo refiere exclusivamente a ese tema, y ahí Pereda se descarga con toda su teoría y con todos sus argumentos y todo, y Baldomero lo termina destruyéndolo. O sea, esta pelea titánica entre Baldomero Vidal y Septimio Pereira termina ganando Baldomero Vidal.
Baldomero Vidal destruye la teoría del Padre Sandú, con argumentos, lo van a leer en el libro, todo explicado. Pasamos a otro hito, otro año importante, que es 1950, donde aparece esta persona, Natalio Belvadel, historiador coloniense, historiógrafo que vivía en Buenos Aires, pero él buscaba mucho en el archivo de Buenos Aires, estaba encantado con la historia de Paysandú, entonces bueno, encuentra el famoso informe casero, que es una documentación que él encontró y la presentó, y en ese informe hay un dato que es fundamental, que es donde dice realmente cuándo se formó Paysandú y San Javier. Estoy viendo acá al amigo de San Javier que nos vino a acompañar. Ahí también se habla de la fundación del pueblo de San Javier y otro más en el Arroyo Sánchez. Este informe casero es fundamental, esto se da a conocer, se difunde, lo da a conocer primero Badel en un librillo que no fue muy difundido, pero lo toma Baldomero y lo da a conocer realmente. En el informe de Badel se habla de que el puesto de Paysandú fue establecido, lo relata Donairi, que el puesto de Paysandú fue establecido en 1755. Pero ahí entra el problema, porque no está bien expresado eso y se entra a discutir si era el 55 o el 56. En el 55, hablando del 55, pero en 1955, don Augusto Isidoro Shulkin, que fue un profesor de tucumano en realidad, trabajó mucho en Paysandú y escribió muchísima historia, y ustedes conocen, algunos conocerán, ha sido el autor de 3 grandes libros de las biografías de Paysandú, que todos criticamos, pero todos consultamos. Destruye totalmente, termina, es como que le pone la lápida a lo que Baldomero ya había destruido de la teoría del Padre Sandú. Shulkin destruye el Padre Sandú, dice hasta quién fue el padre, que se confundieron, que podía haber sido Sandú, en fin, explica todo. Es fundamental esta porque de Shulkin. Pero ¿qué pasa? Se venía la fecha de celebrar el posible centenario. Si estábamos hablando de 1755, el bicentenario, perdón, en 1955, cuando aparece todo esto, dijeron, bueno, vamos a tomar la decisión porque capaz que tenemos que festejar el bicentenario ahora en el 56 o en el 55, no sabían cuándo festejarlo, si era el 55 o era el 56. Se reúne toda la información, fueron casi 500 páginas de documentos, de cartas, de libros, todo, y dijeron, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a tirárselo a Pibel. Y le tiraron el fardo a Pibel de Voto, que él estudiara y decidiera lo antes posible, porque si era en el 55 no había mucho tiempo para organizar las cosas. Le tiraron el tal fardo a Pibel y con apuro todavía. Y Pibel estudió todo eso, a pesar de que era director del Museo Histórico Nacional y un montón de ocupaciones y estudios que estaba haciendo, pero bueno, tomó la posta y le pusieron la responsabilidad en sus manos de decidir cuándo se podía festejar el bicentenario de Paysandú. Y él decide que sea en el 56. En esa discusión de 55-56, Pibel de Voto fue el que decidió. Yo me quedo con el 55, pero no lo explico ahí en el libro. En el 56 se hacen los grandes festejos del centenario, aparece ese álbum que algunos reconocerán, otros no. Ese es un álbum muy famoso, muy conocido, donde está toda la historia de Paysandú, de Hindú y demás. Muy lindo. Fueron los festejos más grandes que se han hecho hasta ahora. Fue tremendo. Toda la cantidad de cosas que hubo. Entre ellas, por ejemplo, un partido entre las selecciones oficiales de Uruguay y Argentina, en el Parque Artigas. Imagínense hoy, ya con eso estaríamos chochos. Bueno, se hicieron cientos de cosas. Deportivas, culturales, en fin. Fueron los grandes festejos. ¿Por qué? Porque Pibel dijo que tenía que ser el 56. A partir de ese momento, nuestra fundación, entre comillas, nuestro origen fue en 1756. Ahora les quiero llevar a este mapa, que vieron que lo amplié un poquito ahí a la derecha, porque es un mapa bastante raro, que se encuentra pero en muy baja calidad, y esta es una de las versiones de más calidad que encontré, que yo coloreé, acá no se ve tanto, pero ahí se ve mejor, amarillo y medio rosadito ahí, donde se ve claramente nuestra zona, dónde estábamos. Vieron que dice provincia de Buenos Aires y dice provincia o gobernación de Montevideo. Básicamente lo que les muestro acá y explico en el libro es que nosotros dependíamos de Buenos Aires, estábamos con la cabeza y nuestra mente y todo dependiendo de Buenos Aires, no teníamos nada que ver con Montevideo. Montevideo era al sur, ahí al sur del Río Negro. Sí incluía Buenos Aires, Santo Domingo Soriano, Mercedes, eso sí está incluido dentro de la gobernación de Buenos Aires. Pero
como que Montevideo no teníamos nada que ver. Este es importantísimo y este no se conocía mucho, que en 1980 aparece este señor Erich Poenitz, discúlpenme los alemanes si pronuncié cualquier cosa, pero Erich Poenitz o Poenitz, que lo interesante de este historiador argentino, nacido en Concepción del Uruguay, que él encuentra una carta donde se habla de que Juan San Martín vino a este lugar a ordenar los ranchos, a ayudar a construir los ranchos y a ayudar a construir la capilla. Entonces dice, bueno, la escucha, este es el fundador de Paysandú en realidad, porque hasta ese momento que había, hasta ese momento no, como que no existíamos, o sea, hasta 1776 Paysandú como que pasaba desapercibido, era un paso, era un puesto de la estancia de Yapeyú, era una cosa que no figuraba en los mapas, excepto en ese de Quiroga, pero en los demás, por ejemplo, si ustedes encontraban un listado de Félix de Azara o Yarvide, de los pueblos que estaban en toda esa zona que les mostré, Paysandú no existía. ¿Y por qué no existía? Porque no éramos pueblo, no éramos villa, no éramos pueblo, no éramos nada, era un puesto. Fíjense que desde 1732, que ahí dice paso y está señalado con una flecha, esa es la primera vez que aparece la palabra paso en un mapa, en el lugar donde estamos. ¿Ah? En 1732 figuramos en un mapa como paso. Hay infinidad de mapas históricos de la zona, pero ¿qué pasa? Hay infinidad de autores de esos mapas. Y esos autores eran navegantes holandeses o franceses o españoles. Entonces cada uno en medio dibujaba la cosa como le parecía y hay muchos mapas que está errado. Pero lo que yo hago una relación entre 1732, que es la primera vez que aparece Paso, pasaron 17 años hasta 1749 que aparece Paysandú. Y pasaron 27 años más hasta que aparece don Juan San Martín, el padre de José de San Martín, ayudando a construir los ranchos y ayudando a construir la capilla. Entonces, ¿qué tomamos como origen? Cuando aparecemos por primera vez como Paso, cuando aparece por primera vez Paysandú, cuando dice el informe casero que los yapeyuanos se establecieron acá en el 55 y yo 56, ¿qué tomamos? Esta es otra fuente. Don Andrés Ollarvide, un gran navegante y geógrafo español, fíjense que hace ese trocito de mapa ahí, y yo amplié al costado porque es fundamental. Puse 29 porque pasaron 29 años hasta que aparece esto en 1805, y está clarito, dice Paysandú, con Y, con tilde la U, y hay como unos dibujitos, unos cuadraditos ahí, esos son los ranchitos, que se refiere a San Martín, que estaban alejados de la costa. Paysandú nace, digamos, en la Plaza Constitución, en esa zona. Estaba a 1700 metros de la costa, y ahí está clarito en el mapa de Ollarvide, que era un geógrafo muy preciso, que lo hizo esto en 1805 y pone los ranchitos alejados de la costa. O sea que pasaron 50 años, desde 1755 hasta 1805, que fuimos siempre, todos esos años, unos ranchitos, unos pocos ranchitos. ¿Cuántos? ¿Y por qué? ¿Y por qué no progresamos? Bueno, también todo eso está desarrollado, no lo voy a aburrir ahora. Pero acá vuelvo a poner a Vidal, porque en el 32 Vidal publica otro libro, con más datos también, aclarando un poco la cosa. Acá yo hice una especie de línea de tiempo, que no la hice entera y larga como tengas que hacer la línea de tiempo, si no lo íbamos hasta allá, hasta calle Misiones. Va a llegar, perdón. 1750, arrancamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mapa de Quiroga, donde aparece Paysandú, 49, 50. De ahí nos vamos a 1752, que es cuando. ¿Por qué está en 1752 ahí? También porque por cartas y documentos antiguos se habla de que se establecieron algunos habitantes de San Borja al norte del Arroyo San Francisco y al sur de Queguay. Yo diría más o menos entre Queguay y San Francisco, por esa zona, sobre el río Uruguay. Ahí se establecieron unos de San Borja, habitantes del pueblo de San Borja. ¿Por qué? Porque en 1750 es el año fundamental
donde a raíz del Tratado de Permuta, ¿ah?, entre España y Portugal, los españoles y portugueses acordaron, entre Fernando V y Juan VI de Portugal, acuerdan hacer un canje. Se canjearon como figuritas, bueno, se canjearon todos los pueblos de las misiones orientales, San Miguel, Santo Ángel, Santo Tomé, San Borja, le cambiaron esos 7 pueblos por colonia. O sea, España le daba a Portugal los pueblos y Portugal le daba a España colonia. Ahí se armó un lío tremendo, porque había que desalojar los pueblos, los jesuitas no querían, los indios tampoco. ¿Quién controlaba todo eso? ¿Cómo se gobernaba ese cambio? Fue una tarea imposible y de hecho no se realizó. Ahí se desata la guerra guaranítica, que se llama, porque los pueblos se destruyeron, se incendiaron. La idea es que todos tenían que abandonar los pueblos, destruirlos y mudarse, porque ellos iban a ser parte de Portugal y se iban a dedicar a otra cosa. Y que Colonia iba a ser española. Al final Colonia nunca, en ese momento no terminó de ser española, no se hizo nunca el acuerdo ese, después tienen que hacer otro acuerdo. Y llegamos ahí al 1756, que es cuando le estaba diciendo según Pío el Devoto, decide que a partir de ese momento se puede considerar que existe Paysandú. Y después nos vamos al 72, que es la teoría que veíamos hoy de Septembrino Peredo. O sea, ¿cómo va a parecer que fue fundada por el padre Sandú en el 72 si en el 56 ya estábamos? Y menos por 12 familias, imagínense, ¿qué es eso de 12 familias? ¿Cómo es que se fundaban los pueblos por 12 familias? ¿Por qué no 13 familias o 25 o 40 personas? ¿Cómo eran las familias? ¿Jóvenes, con hijos, sin hijos? ¿Qué venían a hacer? ¿Dónde? Hay un montón de cosas que no se sustentan con nada. Pero bueno, es uno de los años que está planteado como origen de Paysandú. Nos vamos al 76, al 78, al 96, al 802, al 805, entonces eso está aplicado. ¿Y por qué 802 y 805? Bueno, 802 ya le dije hoy que es cuando termina el juicio que le hizo Martínez Aedo a Yapeyú, y a partir de ese momento como que puede surgir algo, porque antes no éramos de nadie, no éramos nada, entonces ¿quién iba a hacer algo en un territorio que no se sabía de quién pertenecía? Martínez Aedo decía que pertenecía a él y Yapeyú decía que no. Acá llegamos a qué éramos nosotros, éramos un pueblo de indios, como lo dijo Larrañaga. Larrañaga viene en 1815 a visitar Artigas, porque vino a traerle las quejas de que había un desorden tremendo ya en Montevideo. Artigas estaba en Paysandú en ese momento porque se estaba armando, fundando Purificación recién, y Artigas tuvo un tiempo acá. Cuando Artigas está acá viene Larrañaga con su famoso libro El viaje de Larrañaga a Paysandú. Y es Larrañaga quien dice que Paysandú es un pueblo de indios, que apenas tiene 25 vecinos, unos poquitos ranchos y 2 o 3 casas de material. O sea, lo describe a Paysandú como una cosa muy, muy primaria, muy elemental. Ahora, fíjense ustedes, en 1815 Larrañaga dice eso. ¿Y qué pasó en todos los años anteriores? Nunca progresamos, nunca fuimos más de unos pocos ranchos. Yo estuve mirando que entre 1805 y 1807, apenas 2 años, se hicieron 200 bautismos. ¿Cómo es la cosa? Y Larrañaga en el 15 dice que en el 6, entre el 5 y el 7, 200 bautismos. Y Larrañaga dice que éramos 25 vecinos. Claro, pasó el éxodo, pasó 1811. Mucha gente se fue con Artigas, todos los sanduceros se fueron con Artigas, y no todos volvieron. Algunos se quedaron en Ayuí, otros pasaron a Entre Ríos. Bueno, tal vez puede haber pasado eso, porque somos solo 25 vecinos en 1815 y porque unos poquitos ranchos, como dice Larrañaga. Termino por acá el tema del origen. Queda planteado un montón de dudas que están desarrolladas en el libro y alguna certeza, pero está todo desarrollado con mucho más lujo de detalle. Porque esto no pretende ser tampoco una explicación de todo lo que dice el libro, porque no terminamos más. Pero acá vamos a lo fundamental, que es el nombre de Paysandú. Pasamos al otro tema. Ven que en esta placa yo pongo la I y la U con tilde o sin tilde. Es porque en estas dos zonas del nombre es donde se discute todo el tema.
en el asunto de si latina, y griega, y por qué, y también sin tilde o sin tilde. Hay una cosa que es clarita, estudien lo que estudian, a quien estudia, a quien vea la fuente, todo, que Paysandú siempre tenemos que pensar que son dos cosas, o sea, por un lado Pay y después Sandú. Esto es claro, ¿no? Nunca fue una cosa unida, siempre fue Pay y Sandú. Y después vamos a estudiar, o se ha estudiado, qué es Pay y qué es Sandú. Olvídense del padre Sandú, que no existió. Entonces, una de las cosas que se plantean, bueno, el padre, una de las posibilidades, y lo otro era lo que vimos hoy de Ipao, que hablan de que es isla en el río o isla intervalo en el río como isla. No está muy clara la explicación. Lo mismo que Sandú. Cuando el padre Leonard en esa carta plantea que Paysandú podía ser Ipao Sandú, y de ahí la teoría de que era isla en el río, es porque dice Ipao Sandó, que en realidad no es Sandú, es Sandó con esa cedilla, y de ahí se transformó la palabra en Sandó y después en Sandú. Son todas especulaciones que hacen los historiadores, pero nadie da un sustento, nadie da una explicación lógica, real, filológica. O sea, nadie hace planteos de idiomática. Es más, se cae en el error de decir, no, tal cosa en guaraní significa tal otro. ¿Pero en qué guaraní? Porque hay un montón de guaraníes. No es un solo el idioma guaraní. El que conocemos hoy no tiene nada que ver con el que se hablaba a mediados del siglo XVIII. Había un guaraní ñangueté, guaraní tupí, guaraní misionero, guaraní paraguayo, un montón de guaraníes. Entonces hay que investigar, o mejor dicho, yo busqué qué guaraní se hablaba en ese momento y en esa zona, porque si no, no podemos decir que guaraní significa tal cosa. Pero el idioma guaraní es uno de los más ricos y uno de los más hasta difíciles de entender para nosotros, porque ¿qué pasa? El indio que habitaba esta zona, primero, como decía Yarvide, no hablaba, y si hablaba, si emitía un sonido no se le entendía. Entonces, ¿cómo entenderlo? A los conquistadores, a los que vinieron, a los colonizadores, o los civilizadores, como quieran llamarle, les interesaba comunicarse con el aborigen, pero al aborigen no le interesaba comunicarse. O sea, el problema de ustedes, o sea, aprendan ustedes nuestro idioma. El aborigen no estaba desesperado por hablar español, por entenderle, era al revés, los españoles que querían entenderlo. Y entonces escuchaban los sonidos y ponían lo que les parecía. Escuchaban un sonido, es más, tanto es así que hasta cuando se establece el idioma guaraní, porque ellos los indios no sabían que hablaban en guaraní, los indios guaraníes. El guaraní es como una convención, un invento de los padres jesuitas que le dan forma a un idioma, a todos esos sonidos que ellos escuchaban, para poder comunicarse con esos aborígenes y para poder civilizarlos. Establecen un diccionario, el padre Montoya es el primero que hace un diccionario, una especie de diccionario. Bueno, esa es una fuente fundamental, o sea, ese es el diccionario que habría que tomar. Y las cosas en guaraní no es que decía tal otra y significaba tal, no hay tanta diferencia entre el sonido que se escuchaba y la realidad. Es el caso de Queguay, uno de los más conocidos. Ahí está expresado Queguay en guaraní, de tupí guaraní, y es Iguay. Yo no lo sé pronunciar porque hay pronunciación de guaraní que es muy difícil, tanto así que hasta se inventó una letra para ellos, la M y la B, para nosotros es B, una cosa rara. Bueno, Iguay se transformó en Queguay. No hay tanta deformación en la manera que se escucha y hasta de escribirlo. ¿Por qué digo esto? Porque pensar que Sandó en realidad se transformó en Sandó y después en Sandú, no hay tanta transformación, no hay que hacerse tanta película de que la palabra se transformó. O sea, el padre, incluso algunos hasta sostuvieron que era el padre Dufo que después se transformó en Sandú. ¿Cómo Dufo se transforma en Sandú? Es muy raro. Y además raro es creer que Paysandú significaba isla en el río. ¿Qué sentido tiene que signifique? O sea, un lugar se llama isla en el río porque está enfrente de una isla en el río. Y hay un poco lo que decía María Julia, que yo planteo en el libro un poco serio, que es como que si un astrónomo descubriera una estrella y para identificarla le llamara estrella en el cielo. No estoy identificando nada, los nombres se ponían por algo, la mayoría del San no sé cuánto, o sea, pero isla en el río
se llama un lugar porque está frente a una isla en el río. A mí no me convenció para nada. Entonces empecé a buscar otra cosa. Decíamos que Paysandú son dos palabras. Fíjense hasta dónde son dos palabras, y este documento es fantástico, el que está abajo sobre todo. Ahí arriba le pongo ejemplos de cómo se escribía Paysandú, siempre separado, vieron Pay, la S mayúscula, y separado también, o sea, en el primero de arriba, que dice Paysandú, noviembre 15 de 1878, está todo entero, después en el lado está separado, pero miren qué fantástico el de abajo, donde yo hago rayitas rojas ahí. Es un documento hermoso que dejó depositado Susana González, que la tenemos por aquí, la saludamos, que este documento lo tenía muy bien guardado José Rivero, ahora forma parte del acervo de Paysandú. Es un título de una propiedad, pero fíjense que prácticamente el mismo día, estamos hablando de 10 de mayo de 1832 y 11 de mayo de 1832. Un día una persona firma Paysandú separado, y al otro día otra persona firma Paysandú todo junto y con I latina. Insólito, o sea, realmente esto da la prueba de que se escribía de cualquier manera, de que no se sabía cómo éramos, que cada uno lo ponía como quería, separado, junto, con Y, con I latina, con lo que sea, daba lo mismo, a nadie llamaba la atención. Aquí hay dos personas, una atrás del otro, un día atrás del otro, que ponen de distintas maneras y estaba todo bien, en un documento oficial de un título de una propiedad. Y acá un poco desarrollo mi teoría del nombre. Siempre dos palabras separadas, pero lo que les estaba diciendo recién, que el extranjero venía, el colonizador, venía y escuchaba una cosa y ponía otra. Los primeros fueron holandeses, por ejemplo, y si ustedes son holandeses, o alemanes, o incluso hasta vascos, como eran navegantes vascos, escuchaban ese sonido así y ponían CH. Michel, Champagne, Xavier, todo ese sonido que ellos escuchaban lo ponían como interpretaban. O sea, hay un problema gravísimo acá entre la CH y la Y. Y por ahí salen las diferentes versiones y la dificultad de escribir eso. Entonces, si eran de origen anglosajón, lo escribían con CH. Si eran de otro origen, lo ponían SH. ¿Cómo lo ponían? Con Y. Siempre sonaba igual, siempre sonaba como sh. En mi teoría, desde que la sh se transformó en S, es muy leve el paso entre la sh y la S. ¿Por qué? Porque yo le doy mucha importancia a la palabra Sandú. Decíamos, bueno, dos palabras, Pay y Sandú. Para mí lo fundamental, lo central es Sandú. El Pay no importa si es padre, si es paso, pero el Sandú es fundamental. Por algo somos sanduceros. Si no seríamos paysanduceros. O sea, yo les digo paysanduceros y se está mal, pero ¿por qué no? Podría ser. ¿Acaso no son rionegrenses? Río Negro. Toma las dos palabras, rionegrense. Nosotros podríamos tomar paysandú y ser paysanduceros. O los de 33, que son 33cinos o 33cinas. Cerro Largo, Cerro Larguense también se les dice. Entonces, ¿por qué nosotros somos solo sanduceros? Porque lo que pesa es sandú. El vocablo sandú es el fundamental. Y en esa zona que marco con otro color ahí, donde interactúan la CH con la SH y la C, ahí está la transformación entre Shandú, Sandú, Sandú. Casi que no hay diferencia. Para mí no hay por qué complicarse tanto. El Pai es una roca, el otro arriba una roca porque el Pai no se mueve. Y significa anciano, antiguo, viejo, más bien anciano. Entonces, mi teoría es que nosotros descendemos de los Yandú. ¿Quiénes son los Yandú? ¿Quiénes eran los Yandú? Eran guaraníes de las islas, se llamaban. Guaraníes de las islas. Eran una rama de los indios guaraníes, que tenían varias, que bajaron por el Uruguay, por el Paraná y se establecieron en todas estas islas. Lo único que me faltaba comprobar era si realmente los Yandú habían estado acá. Mi teoría es que Paysandú es paso, Paysandú, o sea, paso de los antiguos Yandú, sin mucha vuelta, sin cambiar mucho las palabras. El paso de los antiguos Yandú se va simplificando a Paysandú, y ahí tenemos el problema de la SH y la Sh, Paysandú,
y de ahí pasamos a Paysandú con I latina o Paysandú con Y. Entonces, claro, bueno, teníamos Paysandú, que está en ese lugar, era uno de los puntos terminales del Camino Real. Todo eso que está marcado en verde era el Camino Real de los jesuitas. ¿Ah? Iban casi que como la ruta 3, diría yo, van para arriba, ¿vieron? Hasta allá, hasta Yapeyú, nos separan 170 kilómetros por arriba hasta Yapeyú, y bajamos por el otro lado, que sería la ruta 14, una cosa así. Yo tenía que comprobar de que acá habían estado los yandú, que también, digo los yandú, no los yandúes ni los yandúles, como se dice, a veces está en internet de lado, yandúles, no, eran los yandú. ¿Por qué? Pues no existía el plural. Los guaraníes no tienen plural tampoco. Ellos para formar el plural lo forman con dos palabras. Y acá encuentro, bueno, ahí está el yandú, que no son yandúles, son yandú. Se me pasó una acá, perdón. Un antropólogo y arqueólogo argentino de la ciudad de Paraná, muy famoso en Entre Ríos, muy importante, con muchos estudios, el Museo de Paraná tiene su nombre, Antonio Serrano, descubre que acá, enfrente, ahí en la punta de la isla, vendría a ser, para arriba, medio por la playa del Chorro, por ahí, en esa zona encontró una cerámica, un tipo de cerámica en sus excavaciones, estuvo trabajando en la isla y en la costa, que le llamó cerámica Paso Paysandú, porque es única. Él descubre que esa cerámica es típica exactamente de esta zona y de ningún otro lugar. Y le llama cerámica Paso Paysandú. Sin saber toda esta discusión del nombre, él encuentra esa cerámica, que ahí hay unos ejemplos. Tenemos una laguna indígena del Arroyo Negro, que está en la tapa del libro, está explicado de dónde viene, que está en el museo, esta urna. O sea, había indio ahí cerca del Arroyo Negro, había indígena, una urna. Y encontramos una canoa, lo que tiene ahí abajo, de 1941 del Queguay. Y al costado tiene un dibujito de uno de esos mapas viejos donde están los sitios de las canoas. Alcanzan a ver ahí como unos vientecitos en la canoa. Bueno. Ahí está un poco conformada la comprobación de la teoría. Había aborígenes viviendo en esta zona, eran de las islas, tenían canoas, habían estado establecidos, dejaron cerámica, dejaron restos de establecimiento, urnas. Esta canoa apareció en el limo del Queguay, cerca de la desembocadura, muy cerquita de la desembocadura, en 1941, cuando estaban haciendo estudios para tragar el Queguay. Paysandú reclamaba muchísimo el dragado del Queguay. Las fuerzas vivas del Paysandú querían tragar el Queguay y lucharon muchísimo por eso. Montevideo les prometió una y mil veces que sí, que lo iba a hacer, y cada vez que venía un político importante, un ministro o algo, decía sí, ya el mes que viene empezamos, y nunca se dio al final. Pero esta canoa apareció en esas investigaciones que hacía de hidrografía. Sí, el centralismo era tremendo, el centralismo. Estoy mirando acá. Claro, venían y nos prometían cosas, bueno, pero era un problema de centralismo, no de política. Y esto aparece en el Queguay, y esta canoa fue a parar al liceo departamental, al museo del liceo departamental, que en 1941 se había establecido. El director era don Luis Alejo Talamás. Y está en un tiempo exhibida ahí, después se desarma el museo y esta canoa va a parar a un amigo de Talamás, que es un historiador y antropólogo, Maruca Sosa, y eso después terminó en manos de un coleccionista alemán, y ahora está en el Museo del MAPI, de Montevideo, el Museo de Arte Precolombino. Acá está la comprobación, digo, de que esta gente estuvo acá y se llamaban Yandú, Sandú, no hay mucha diferencia, y creo que ahí completa un poco la historia, que está mucho más explicada en el libro. Nos vamos acercando al final, no se preocupen. Si quieren sigo 3 horas más. María Julia lo nombró. Yo creo que el ser sanducero, los que vivimos en esta zona, los que no vivimos y se sienten sanduceros igual también, podemos distinguir 5 cromosomas, que son río, isla, paso, camino, heroísmo. Pueden intercambiar el orden, no importa, pero nos debemos al río. Para nosotros la isla es fundamental, o sea, no es lo mismo que un pueblo se funde frente a un río, que tenga una isla enfrente, una isla importante, le da esa condición de paso,
que es más fácil pasar de acá a la isla y de la isla al otro lado, por ejemplo. También está la discusión de dónde estaba exactamente ese paso, está todo explicado. Fuimos un puesto de estancia de la estancia de Yapeyú, el puesto más al sur de la estancia de Yapeyú, que era enorme. Bueno, el lugar más al sur que había era acá en Paysandú, nacíamos como puesto, paso. Este tema ya ha sido tratado por un montón de autores. Los últimos que plantean este tema de paso, puesto, puerto, fueron Susana González y José Rivero en su libro, nos hablan de esa temática. Pero bueno, fundamentalmente yo creo que esos son los 5 cromosomas del sanducero y el heroísmo. Pero el heroísmo no solo por el 64, también por el 46, por 1846 y también por mucho antes, por 1811 y también por antes. O sea, en realidad nosotros siempre fuimos atacados, siempre fuimos la parte que se defendió. Desde nuestros propios orígenes siempre fuimos la parte que se defendió. Por eso el heroísmo, porque creo que el 99% de las veces se defendieron con heroísmo. Al final yo le voy a leer algo que resume un poco esto, que está acá sobre el final también, que nos habla de esa condición intrínseca del sanducero, la relación con el río. Y díganme ustedes si realmente no tenemos relación con el río. ¿Quién no siente el río como propio, como suyo, como origen? Es nuestro paterno. ¿Por qué decimos nuestro paterno? Por algo lo decimos. ¿Qué sentimos cuando vamos y ponemos los piecitos dentro del agua del río Uruguay? Capaz que sentimos eso ancestral. Yo vengo de italianos y hasta de rusos, y todos venimos de descendientes de diferentes orígenes, pero hay algo que nos hace conectar ancestralmente con todo eso, con ese origen. Permiso que después leer un cachito. A eso que me refiero, se refirieron el poeta sanducero Carlos de Estefanel, que hizo un poemario sobre el río, 22 poemas dedicados al río, allá en 1986. Y no dejo de destacar en el libro el aporte del poeta y músico Ariel Zampayo, nuestro casi himno, Río de los Pájaros. Algunos lo consideran como un himno histórico de Paysandú. Una cosita antes de terminar que me olvidé, que Baldomero Vidal en algún momento plantea esta teoría de los yandú, pero la plantea muy tímidamente al final de un libro, como una cosita de pasar. Y yo leía eso y decía, pero Baldomero, ¿por qué no seguiste con esto? Porque ahí estaba la clave. Él lo plantea como una posibilidad, pero se ve que no agarró para otro lado, no sé, no habrá tenido tiempo y no la desarrolló. Disculpe que me perdí acá en lo último. Ya voy. Dice, la importancia del río paterno. Nací en un río que es casi mío y me fui haciendo de norte a sur, a donde voy lo llevo conmigo, será que soy de Paysandú. Este es el estribillo de una actual canción litoraleña, obra de 2 jóvenes mujeres. La gran artista sanducera Catherine Bernes le puso música e interpreta los versos de Sofía García Gallinal, una compositora y poeta montevideana que rescató allí uno de los caracteres primordiales de la esencia sanducera: la íntima y profunda relación con el río Uruguay, tema con el que cerramos nuestro primer tomo de esta nueva historia de Paysandú Ciudad.
Gracias.